Madre mía, la historia que les traigo hoy, se los juro que no me van a pedir segunda parte, me la van a exigir. Y con justa razón, porque cuando yo la leí, se los juro que a mí me querían salir gusanos de los oídos por lo turbio y extraño que fue leer todo eso. Esta es la historia de una de mis seguidoras y esto le pasó en la vida real. Así que si ustedes no creen en brujería, tráiganse algo que comer y para beber, porque luego de esta historia van a cambiar de opinión. A mi seguidora le vamos a poner de nombre Camila. Camila viene de una familia grande. Ella era la cuarta de 5 hermanos y adicional vivían con sus 2 papás, que su papá se dedicaba a la agricultura y su mamá era ama de casa. Mi seguidora dice, pero éramos pobres, de verdad. Si comíamos 1 o 2 veces al día nos dábamos por bien sentados porque nosotros sufríamos de mucha carencia. A pesar de que mi papá trabajaba y mi mamá estaba en la casa cuidándonos, el dinero no alcanzaba. Los papás de ella eran muy jóvenes para tener tantos hijos, pero se habían casado cuando tenían 14 años. Así que el primer hijo lo tuvo la mamá a los 15. Creo que el papá era 1 año mayor a ella. Y no obstante, justo en ese entonces, la mamá de ella se entera que está embarazada por 6ª vez. Ella recuerda que a pesar de que no tenían dinero y sufrían de muchas carencias, eran felices, porque sus papás de verdad se amaban muchísimo. Todo eso empieza a cambiar desde que llega un nuevo hacendado y compra una de las tierras más grandes que había ahí. Eso hizo que se moviera toda la economía de ese pueblo, ya que este señor empieza a contratar a muchas personas porque empiezan a parar la casa y el papá, sin saber nada, un amigo lo mete a ese trabajo porque él solamente era agricultor, pero necesitaban un peón que él pase el material, que ponga pues los ladrillos, que haga las mezclas. Entonces él dice, yo no sé, pero aprendo muy rápido. Y además de que mi mujer está embarazada y tengo que darle de comer a mis hijos, así que yo le entro a lo que sea. Y como era muy trabajador, le empezó a ir muy bien. Tanto que el señor le empieza a confiar así las tierras para que empiecen a sembrar. Y como él era un buen agricultor, empezaron los campos ya a dar literalmente las cosechas después de meses. Ella recuerda que todo mejoró en su casa, ya que él llegaba con costales de granos secos y así la señora podía cocinar y darles de comer. Y dice que ya comían 3 veces al día. Y que gracias al trabajo del señor, la mamá pudo alimentarse mejor y como que el hermanito venía bien. Para ese entonces la señora ya tenía 7 meses y ya los hermanitos de ella no tenían que salir a buscar trabajo porque antes ellos salían al pueblo y en lo que les dieran y sufrían mucho peligro, ya que a uno de los hermanitos de ella dice que un hombre se lo quiso llevar subiéndolo a uno de sus caballos, porque antes sí, cuando pasaba la gente con dinero, no solamente se aprovechaba de las muchachitas o las dejaba por ahí golpeando y hasta a veces quitándoles la vida, sino que también se robaba a los niños, Dios sabe a qué. Todo esto empieza a cambiar porque llega una de las hijas del hacendado. Era una mujer más grande que su papá y que su mamá. Y esta señora cuando llega, desde que lo ve al papá de mi seguidora, se enamora de él. Y le empieza a llenar de presentes, de regalos. Y el señor, que sabía que si le despreciaba a la hija de este hombre, se iba a quedar sin trabajo, iba a volver a sufrir necesidad. Entonces él aceptaba los regalos y empezó a llevarse a uno de los hijos ahí a la constructora, para que la señora sepa pues que estaba casado y que tenía niños y que los niños de él, por ejemplo, ya tenían 7 años, 8. La señora le empieza a decir que no, que ella no le importa que tenga hijos, que si quiere los traiga y ella le ayuda a criarlos. Pero la cuestión es que quería tener una vida con él. El hacendado, el padre de esta chica, habla directamente con el papá de mi seguidora diciéndole como, a tu familia no le va a faltar nada, pero mejor que te vengas a vivir aquí con mi hija y ustedes se casen, pero tú tienes que divorciarte y déjala a tu mujer y yo te prometo que a ella no le va a faltar nunca nada. Él le dice, perdón, pero no puedo aceptar porque yo amo a mi mujer y yo sé que después de esto usted me va a dejar sin trabajo, pero está bien. Yo me voy a retirar, pero no puedo dejar tampoco a mis hijos. Y el hijo mayor, que escucha todo esto, que se iba a trabajar con él, escucha que la señora le dice, el hijo mayor escucha que la señora le dice, bueno, te vas a arrepentir, a mí nadie me dice que no, vas a ver. Cuando se estaban retirando, uno de los empleados le dice que no se vaya, que mejor deje que las cosas se calmen. Entonces cuando venían a la casa, dice que el papá venía muy triste y venía callado porque se había acabado y que ahora tenía que salir a buscar trabajo de algo más. Pero al otro día, a las 7 de la mañana, mandan a uno de los empleados a decirle que regrese porque lo mandó a pedir el patrón. Entonces él se pone muy feliz y desde ese día mi seguidora recuerda que su vida se volvió un infierno.
Ese día que vuelve el papá, dice que tenía fiebre y que estaba como borracho, que casi no se podía parar. Y ella se le hace extraño porque su papá nunca había sido de vicios. Dice que entre los hijos y la señora que ya estaba de 8 meses embarazada tuvieron que meterlo, casi arrastrando a la cama. La señora le dice que por qué bebió, que qué bebió. Entonces le dice que no bebió nada, que simplemente el patrón lo invitó a una comida porque quería hablar con él y después de comer eso empezó a sentirse mal, a vomitar. Y que desde ahí como que agarró un resfriado, dice, porque él sentía como eso. Como puede, lo llevan hasta la cama, la mamá le dice que le va a preparar un caldito de pollo y ella escuchaba como el papá vomitaba. Desde ahí, dice mi seguidora, yo conocí ver el infierno, estuve ahí. El señor siempre pasaba enfermo y antes él era cariñoso con sus hijos, con su esposa, pero de ahí todo cambió. Él empezó a golpear a su esposa de la nada. Venía enojado del trabajo y dice que ellos tenían que esconderse. Y que el hombre era tan malo que ella recuerda una vez que este hombre agarró a su mujer del cabello, la puso contra el pavimento a la cara y le empezó a rascar, rompiéndole toda esta parte de la cara. Recordemos que estaba embarazada. Y obviamente sus hijos mayores ya se metían porque ellos decían, o sea, la va a matar a mi mamá. Y él igual les pegaba. Dice que después de pegarlos, él lloraba, les pide disculpas y decía que no sabe qué le pasa, que los odia y que los ama, pero que no puede estar con ellos. Dice que su papá cada vez iba enfermando más y hagan de cuenta que se chupó, se hizo flaquito. Ella se acuerda que su mamá empezó a tener complicaciones por los golpes que le daba su padre. Y una noche él llega otra vez de la hacienda y la empieza a golpear. Dice que la golpea tan fuerte que lo mata al bebé, en la pancita todavía de ella. Y que la señora tuvo que dar a luz un bebé muerto, así como escuchan. A raíz de esto la señora dice tenemos que escaparnos porque su papá, o sea, ella lloraba y ella dice que escuchaba cómo la señora le venían a visitar las vecinas y le decían no, su marido está brujeado, a su marido le hicieron un trabajo, por eso su marido es así. Y de seguro fue esa mujer, porque ya en el pueblo todos habían escuchado de que este hombre le golpeaba a su mujer pero de maneras brutales. O sea, una cosa es decirles a ustedes y otra cosa es que dice que de la nada este hombre se alocaba y le daba, pero le dicen a la señora que se escape porque si no va a terminar, o sea, desviviéndola y sus hijos van a quedar solos en el mundo. Entonces la señora empieza a vender porque obviamente el marido ya no les daba, ni siquiera les daba casi para comer, los trataba de verdad muy mal. Entonces ella de los sacos de comida sabía sacar así fundas y sabía venderlos entre las vecinas así en el pueblo, como intercambiarlos para así poder fugarse sin que él se entere, porque él a veces le dejaba como monedas por ahí para ver si ella cogía, y si ella cogía una moneda, la pegaba. Si ella hacía algo, le pegaba, o sea, por todo. Y luego él se disculpaba, dice que ella recuerda que su padre se arrodillaba, le decía, no sé qué me pasa, de verdad, no te quiero pegar, pero no sé qué me sucede. Un día, ella dice que lo escucha el papá vomitando, y él le grita que le pase algo para limpiarse la boca. Y dice que cuando ella se acerca, se da cuenta que el papá vomitaba larvas, gusanos vivos, unos gusanos gruesos, grandes, blancos. Y no solo eso, sino vomitaba ramas. Ella dice, pero yo vi cómo él vomitaba eso. Y cuando yo le dije, papá, ¿qué pasa? Él me dijo, ¿qué quieres? ¿Que te los haga tragar? Mejor lárgate de aquí. Y un día pasa algo horrible. Ellos estaban a punto de escaparse, pero al señor le dan el pitazo. Dice que ella dice, no sé quién le avisó a mi papá, pero él llega y mi mamá nos manda toditos a que nos escondamos como siempre. Entonces ella le empieza a decir, tú ya no eres del hombre que me enamoré, yo tengo que irme con mis hijos porque tú nos estás matando de hambre, mataste a nuestro hijo, y le empieza a decir cosas así. Entonces este hombre, si son sensibles, sálganse del video en este momento, agarra a su mujer y